La madrugada del sábado 6 de diciembre de 2025, en las afueras de Apatzingán, Michoacán, un grupo de campesinos que se dirigía a trabajar en los cultivos de aguacate descubrió algo que cambiaría para siempre la tranquilidad de esta región, conocida por sus disputas territoriales. Al cruzar un camino de terracería poco transitado, cerca del ejido El Alcalde, uno de los trabajadores notó un olor penetrante y desagradable que emanaba de un terreno baldío cubierto de maleza y árboles de guayaba silvestre. La tierra mostraba señales evidentes de haber sido removida recientemente, con montículos irregulares que contrastaban con el paisaje árido del lugar. Sin acercarse demasiado, los campesinos alertaron de inmediato a las autoridades municipales mediante una llamada anónima, temiendo represalias de los grupos armados que operan en la zona. Apatzingán, ubicado en la región de Tierra Caliente, ha sido durante décadas uno de los puntos más conflictivos de Michoacán debido a su posición estratégica para el tráfico de drogas y el control de rutas que conectan con los estados de Jalisco, Colima y Guerrero. El municipio ha sido testigo de enfrentamientos constantes entre organizaciones criminales que disputan el territorio, particularmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y células remanentes de los Caballeros Templarios, así como grupos locales que buscan mantener su hegemonía en la producción y distribución de metanfetaminas y fentanilo. Si estás viendo este video y te interesa conocer más sobre lo que realmente sucede en nuestro país, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo estas historias que no siempre llegan a los medios tradicionales. Las primeras patrullas de la Policía Municipal llegaron al sitio aproximadamente una hora después de recibir el reporte, alrededor de las 7:30 de la mañana. Los agentes acordonaron el perímetro mientras esperaban la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional. El terreno en cuestión se encuentra en una zona semirural, rodeado por cultivos abandonados y pequeñas propiedades que quedaron deshabitadas tras años de violencia. La brecha de acceso, de apenas 4 metros de ancho, está flanqueada por cerros bajos cubiertos de vegetación espinosa típica del clima cálido de la región. Durante la espera, los oficiales municipales mantuvieron a distancia a los curiosos que comenzaron a reunirse, mientras el sol de diciembre ya calentaba intensamente el ambiente. A las 10:00 de la mañana arribó el primer equipo de peritos forenses y criminalistas de la Fiscalía, equipados con trajes de protección, palas, picos y equipo de georradar para determinar la extensión del hallazgo. El fiscal de zona, acompañado por un grupo de especialistas en antropología forense, ordenó iniciar los trabajos de excavación con extremo cuidado para preservar cualquier evidencia que pudiera ayudar en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de los hechos. Lo que encontraron en las primeras horas superó cualquier estimación inicial. A menos de 1 metro de profundidad, comenzaron a aparecer los primeros restos humanos envueltos en cobijas, bolsas de plástico negro y lonas industriales. El estado de descomposición variaba considerablemente, indicando que los cuerpos habían sido depositados en diferentes momentos, posiblemente durante los últimos 6 a 8 meses. Para la tarde del sábado, el conteo preliminar ya superaba los 20 cuerpos. Los peritos trabajaban en condiciones extremadamente difíciles debido al calor sofocante que alcanzaba los 34 grados centígrados, la fetidez insoportable del lugar y la presión psicológica de enfrentar una escena tan devastadora. Algunos de los cuerpos mostraban señales de tortura antes de la ejecución, con evidencias de impactos de bala en la cabeza y el tórax, así como mutilaciones en las extremidades.
Otros estaban prácticamente irreconocibles debido al avanzado estado de putrefacción, lo que complicaba enormemente el proceso de identificación. Entre los hallazgos más perturbadores se encontraron restos de al menos 3 personas que parecían ser menores de edad, basándose en el tamaño de los huesos y la dentadura. Don Miguel Ángel Rentería, un agricultor de 58 años que vive en una pequeña propiedad a aproximadamente 2 kilómetros del sitio, relató con visible nerviosismo lo que había observado en los meses previos. Por aquí empezaron a pasar camionetas de noche, sin placas, con las luces apagadas. A veces escuchábamos motores pesados como de 3 o 4 de la madrugada. Nadie se atrevía a salir a ver qué pasaba, porque todos sabemos que meterse en lo que no te importa te puede costar la vida. Una vez, como en agosto o septiembre, escuché gritos, pero estaban lejos y no duró mucho. Al día siguiente había marcas de llantas en el camino y la tierra se veía diferente, como si hubieran estado escarbando. Mi esposa me dijo que no fuera a investigar, que nos podía pasar algo malo a nosotros o a nuestros hijos. El domingo 7 de diciembre, los trabajos continuaron con la incorporación de más personal especializado, incluyendo un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y representantes de colectivos de familiares de víctimas que llegaron desde Morelia y Uruapan. La fosa, que inicialmente se pensaba que era de dimensiones reducidas, resultó ser mucho más extensa. Los georradares detectaron anomalías en el subsuelo que sugerían la presencia de más cuerpos en áreas adyacentes, lo que obligó a ampliar el perímetro de excavación. Para el mediodía del domingo, el número de cuerpos recuperados ya ascendía a 32, y los especialistas estimaban que podrían encontrar al menos 10 más en las siguientes horas. María del Carmen Torres, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos de Michoacán, expresó entre lágrimas la angustia que viven miles de familias en el estado. Cada vez que nos enteramos de un hallazgo como este, nuestro corazón se detiene porque pensamos que puede ser nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro esposo. Llevamos años buscando, gritando, exigiendo que las autoridades hagan su trabajo. En Michoacán hay miles de personas desaparecidas y nadie nos da respuestas. Estas fosas clandestinas están por todos lados, en ranchos, en el monte, en terrenos abandonados. Los criminales saben que pueden hacer lo que quieran porque nadie los detiene. El contexto de violencia en Apatzingán se intensificó dramáticamente a partir de 2022, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó una ofensiva agresiva para desplazar a los grupos locales que históricamente habían controlado la zona. Esta guerra territorial provocó un aumento exponencial en los homicidios, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados que dejaron pueblos enteros prácticamente sitiados. Las autoridades estatales y federales implementaron operativos de seguridad que incluyeron el despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pero la violencia no cedió. Los criminales respondieron con mayor brutalidad, atacando a elementos de seguridad, incendiando vehículos y ejecutando públicamente a personas acusadas de colaborar con bandos rivales. La zona donde se encuentra la fosa clandestina es particularmente estratégica porque conecta directamente con las rutas hacia Aguililla, bastión del CKTNG, y hacia las comunidades de la Sierra Madre, donde operan células de los Viagras y otros grupos locales. El control de estos caminos permite el movimiento de drogas sintéticas hacia la costa de Michoacán, donde son embarcadas hacia destinos internacionales, así como el tráfico de precursores químicos que ingresan desde los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Por esta razón, cada kilómetro de territorio
tiene un valor incalculable para las organizaciones criminales, y la disputa se cobra vidas constantemente. Durante la tarde del domingo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial confirmando el hallazgo de al menos 35 cuerpos hasta ese momento, aunque las excavaciones continuarían durante los siguientes días. El documento especificaba que se habían encontrado tanto hombres como mujeres, con edades aparentes entre los 15 y los 50 años, aunque la identificación formal requeriría estudios de ADN que podrían tardar semanas o incluso meses en completarse. También se informó que se habían asegurado casquillos percutidos de diferentes calibres, incluyendo 9 milímetros, 223 y 40, así como fragmentos de ropa, calzado y objetos personales que podrían ayudar en el proceso de identificación. Los habitantes de Apatzingán y las comunidades cercanas recibieron la noticia con una mezcla de horror y resignación. Para muchos, este tipo de hallazgos se ha vuelto dolorosamente común en una región que lleva décadas sumida en la violencia del narcotráfico. En las calles del centro de Apatzingán, la vida transcurre con aparente normalidad. Los comercios abren sus puertas. Los niños van a la escuela, las familias salen a los parques. Sin embargo, bajo esa fachada de cotidianidad existe un miedo constante, una sensación de vulnerabilidad que permea todos los aspectos de la vida. La gente ha aprendido a no hablar demasiado, a no hacer preguntas, a no ver lo que no debe ver. Roberto Guzmán, propietario de una pequeña tienda de abarrotes en el centro de Apatzingán, compartió su perspectiva sobre la situación. Aquí todos sabemos que hay fosas. Lo que pasa es que nadie se atreve a denunciar porque saben que pueden terminar ahí también. Los que controlan esto tienen ojos y oídos en todas partes. Pueden ser tus vecinos, pueden ser personas que conoces de toda la vida. La confianza se perdió hace mucho tiempo. Yo solo me dedico a mi negocio, bajo la cortina temprano, y no me meto en nada. Así es como sobrevivimos por aquí. El lunes 8 de diciembre, con la llegada de equipos adicionales de rescate y más recursos técnicos, las excavaciones se extendieron a un área de aproximadamente 800 metros cuadrados. Los trabajos revelaron que la fosa no era una estructura única, sino un complejo de al menos 4 áreas de enterramiento separadas, lo que sugería una operación sistemática y planificada. En algunos puntos, los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, hasta 3 niveles de profundidad, indicando que el sitio había sido utilizado durante un período prolongado como lugar de disposición de víctimas. Esta metodología brutal coincidía con los patrones observados en otras fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, Guanajuato y Colima, donde los grupos del crimen organizado han establecido verdaderos cementerios clandestinos. Los peritos también encontraron evidencia de que algunos de los cuerpos habían sido parcialmente incinerados antes de ser enterrados, probablemente en un intento de dificultar la identificación y eliminar cualquier rastro de ADN. Esta técnica, conocida como cocción en el argot criminal, se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. El proceso implica quemar los restos con gasolina o diésel en fosas poco profundas y posteriormente cubrirlos con tierra y cal viva. Aunque esta práctica complica enormemente el trabajo forense, los especialistas modernos cuentan con técnicas avanzadas que permiten extraer información útil incluso de restos severamente dañados. Para el mediodía del lunes, el número oficial de cuerpos recuperados alcanzó los 42, convirtiéndose en una de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Michoacán en los últimos 5 años. La magnitud del hallazgo generó reacciones a nivel nacional e internacional,
con organizaciones de derechos humanos exigiendo una investigación exhaustiva y la identificación de los responsables. Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron comunicados expresando su preocupación por la crisis de desapariciones forzadas en México, señalando que el país enfrenta una de las peores crisis humanitarias en su historia moderna, con más de 110.000 personas desaparecidas oficialmente registradas y miles de fosas clandestinas aún sin descubrir. El gobernador de Michoacán ofreció una conferencia de prensa en la que condenó los hechos y prometió que los responsables serían llevados ante la justicia. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo por parte de los colectivos de víctimas y organizaciones civiles, quienes señalaron que la impunidad en casos de este tipo supera el 95% en el Estado. La falta de recursos, la corrupción enquistada en las instituciones y el poder de facto que ejercen los grupos criminales han convertido a Michoacán en un territorio donde las leyes parecen no aplicar y donde la justicia es prácticamente inexistente para las víctimas de la violencia. Patricia Ramírez, una mujer de 52 años, cuyo hijo de 26 años desapareció hace 2 años, mientras viajaba de Uruapan a Apatzingán, llegó al sitio de la fosa con una fotografía de su hijo y un rosario en las manos. Yo no sé si mi hijo está aquí, pero necesito saberlo. Necesito poder enterrarlo, darle una sepultura digna, poder llorar sobre su tumba. Lo que más duele es la incertidumbre, no saber si está vivo, si está sufriendo, si ya murió. Mi hijo salió a trabajar ese día y nunca regresó. Nadie me da información, nadie me ayuda. Las autoridades me dicen que espere, que están investigando, pero pasan los meses y no hay resultados. Vine aquí porque necesito respuestas, aunque sean las más dolorosas. Los testimonios como el de Patricia se repiten por cientos en todo Michoacán. Las familias de desaparecidos organizan búsquedas por su cuenta, armadas únicamente con palas, varillas metálicas para sondear el terreno y un dolor infinito que los impulsa a no rendirse. Estos colectivos han descubierto decenas de fosas clandestinas que las autoridades nunca encontraron, enfrentándose a amenazas, intimidaciones y peligros constantes. Su labor heroica y desgarradora ha puesto en evidencia la magnitud de una crisis que las instituciones gubernamentales han sido incapaces de resolver. Durante el martes 9 de diciembre, mientras continuaban las labores de exhumación, surgieron nuevos detalles sobre las posibles circunstancias de las ejecuciones. Algunos de los cuerpos mostraban señales de haber estado atados de pies y manos antes de morir, con restos de cuerdas de nylon y cinta adhesiva industrial aún adheridos a los huesos. Otros presentaban fracturas craneales contusas que sugerían golpes con objetos pesados, posiblemente durante sesiones de tortura. La brutalidad de los hallazgos impactó incluso a los peritos más experimentados, algunos de los cuales solicitaron apoyo psicológico tras varios días de trabajo en condiciones tan extremas. En las redes sociales comenzaron a circular rumores sobre la identidad de algunos de los desaparecidos que podrían encontrarse entre las víctimas. Familiares de personas reportadas como desaparecidas en los últimos meses iniciaron gestiones para proporcionar muestras de ADN a las autoridades, con la esperanza de obtener respuestas definitivas. Entre los casos más comentados estaba el de un grupo de 5 jornaleros que desaparecieron en junio de 2025 cuando se dirigían a trabajar en un rancho aguacatero cerca de Nueva Italia. Sus familiares denunciaron en su momento que habían sido interceptados por hombres armados en camionetas sin placas, pero la investigación nunca avanzó y el caso quedó archivado.
También se mencionaba el caso de 2 estudiantes universitarios de Morelia que desaparecieron en septiembre de 2025 durante un viaje de fin de semana a la costa michoacana. Sus familias organizaron marchas y protestas exigiendo su búsqueda, pero nunca obtuvieron información concreta sobre su paradero. La posibilidad de que sus restos pudieran estar en esta fosa llenó de angustia renovada a sus padres, quienes viajaron inmediatamente a Apatzingán para estar cerca del operativo y proporcionar cualquier información que pudiera ayudar en la identificación. Los análisis preliminares de los casquillos encontrados en el sitio revelaron que correspondían a armas de diferentes procedencias, incluyendo fusiles de asalto AK-47 y AR-15, así como pistolas semiautomáticas de varios calibres. Esta diversidad de armamento sugería que las ejecuciones podrían haber sido realizadas por diferentes células criminales o en distintos momentos, reforzando la teoría de que la fosa había sido utilizada de manera recurrente durante varios meses. Los expertos en balística también determinaron que algunos de los proyectiles eran de fabricación estadounidense, evidenciando una vez más el flujo constante de armas ilegales que cruzan la frontera norte y alimentan la violencia en México. La investigación también incluyó el análisis de registros de llamadas telefónicas y movimientos de vehículos en la zona durante los meses previos. Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para acceder a las cámaras de seguridad de negocios y casetas de peaje en las carreteras cercanas, con la esperanza de identificar patrones de movimiento que pudieran conducir a los responsables. Sin embargo, los criminales que operan en esta región son extremadamente cautelosos y sofisticados en sus métodos, utilizando vehículos robados o clonados, bloqueadores de señal celular y rutas alternativas que evitan cualquier punto de vigilancia. El miércoles por la mañana, después de 4 días intensos de trabajo, los peritos anunciaron que habían completado la exploración del sitio y que el número final de cuerpos recuperados ascendía a 43. Los restos fueron trasladados en camionetas refrigeradas al Servicio Médico Forense en Morelia, donde comenzaría el largo proceso de identificación mediante análisis de ADN, estudios odontológicos y comparación con las características físicas reportadas en las denuncias de desaparición. Las autoridades estimaron que este proceso podría tardar entre 3 y 6 meses, dependiendo del estado de conservación de cada cuerpo y de la disponibilidad de muestras de referencia proporcionadas por los familiares. El descubrimiento de esta fosa clandestina no solo representa una tragedia humanitaria de dimensiones devastadoras, sino que también pone de manifiesto la profunda crisis de seguridad y justicia que atraviesa Michoacán. A pesar de los operativos militares, la presencia de miles de elementos de seguridad y las promesas reiteradas de los gobiernos estatal y federal, la violencia continúa cobrando vidas y las organizaciones criminales operan con una impunidad prácticamente total. La población civil se encuentra atrapada en medio de esta guerra, sin más opciones que adaptarse, huir o enfrentar las consecuencias de resistir. Los análisis sociológicos y antropológicos de la violencia en Michoacán señalan que el problema tiene raíces profundas en la desigualdad económica, la falta de oportunidades, la corrupción sistémica y el abandono histórico del Estado por parte de las instituciones federales. Durante décadas, comunidades enteras fueron dejadas a su suerte, sin acceso a educación de calidad, servicios de salud, infraestructura básica o posibilidades de desarrollo económico legítimo. Este vacío fue llenado por las organizaciones criminales que ofrecían dinero rápido, protección y una ilusión de poder a jóvenes sin futuro.
El resultado es una generación perdida, atrapada en ciclos de violencia que parecen no tener fin. La situación también ha generado un impacto psicológico profundo en la población. Los índices de estrés postraumático, ansiedad y depresión en las regiones más afectadas por la violencia son alarmantemente altos. Los niños crecen en un ambiente donde la muerte y la violencia son parte de la vida cotidiana, normalizando patrones de comportamiento que tendrán consecuencias a largo plazo. Las escuelas han tenido que implementar protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes de balaceras y enfrentamientos, y muchas familias han optado por emigrar hacia otras regiones del país o hacia Estados Unidos, abandonando sus propiedades, sus negocios y sus raíces. El padre Jesús Mendoza, párroco de una iglesia en Apatzingán, compartió su reflexión sobre la situación. Como sacerdote, he visto el sufrimiento de esta gente de cerca. He bendecido cientos de ataúdes, he consolado a madres que perdieron a sus hijos, he escuchado confesiones de personas que cargan con el peso de la culpa y el miedo. Aquí la fe es lo único que mantiene a muchos en pie, pero incluso la fe se tambalea cuando el dolor es tan grande. Le pido a Dios que ilumine a los responsables de esta violencia, que toque sus corazones y les haga ver el daño que están causando. Pero también le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que protejan a la gente, que busquen justicia de verdad. Las organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos han documentado extensamente la crisis de desapariciones forzadas en México, calificándola como una de las más graves del mundo. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, solo en Michoacán hay más de 12 personas oficialmente desaparecidas, aunque las cifras reales podrían ser significativamente mayores debido al subregistro y la desconfianza de las familias en las instituciones. Cada una de estas desapariciones representa una familia destrozada, una vida truncada o un futuro cancelado.